Bien, este sería la segunda parte de este mensaje, mi diezmo y mi ofrenda. Le invito a buscar ahí en el libro de Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo número 3. Y yo en el Espíritu de Dios quiero que usted se concentre muy bien ahí donde usted esté. Se olvide del calor, de la incomodidad. Se concentre muy bien en la palabra. Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bendito sea el Señor y bendita sea su palabra en nuestra vida. Estábamos hablando el domingo antepasado cómo una familia cambió su estado de ser malditos en una casa maldita, cómo había cambiado su estado cuando hicieron uso del dar dentro del hogar. A veces creemos que dar y dar de lo que tenemos no es tan importante para Dios, pero nos vamos a dar cuenta hoy nuevamente que cuando tenemos una mano que da y mucho más, una mano que trae acá a la casa de Dios el fruto del trabajo, Dios va a hacer otras cosas más. Dios va a añadir muchas más bendiciones. Si usted va buscando en toda la teología del Antiguo Testamento, si usted busca en la teología del Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que la bendición está antecedida, siempre en el Antiguo Testamento la bendición está antecedida por obediencia. En todo el Antiguo Testamento Dios pone los paradigmas firmes para el pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel era fiel a lo que Él les decía, había bendición sobreabundante. Pero si el pueblo de Israel escuchaba la palabra de Dios y hacía lo que quería, cuántas cosas le sucedieron al pueblo. Cuántas cosas difíciles le sucedieron al pueblo. Samaria 7:22, allí el sitio de Samaria, y después la Judá cuando es exiliada hacia Babilonia en el 586. Y usted dirá, ¿qué Dios más cruel? No, no es Dios cruel, es pueblo desobediente. Yo quisiera que usted hoy acá en la casa de Dios pueda entender, el diezmo no lo va a encontrar en el Nuevo Testamento. Y es verdad que no encontramos
el diezmo del Nuevo Testamento. Hoy por YouTube usted pone diezmo y se puede encontrar una cantidad inmensa de detractores y diciendo que el diezmo es antibíblico y que el diezmo, no se preocupe por eso. Ahora entienda lo que dice la palabra de Dios. Hay verdades intemporales que usted no puede dejar de mirar en la palabra como verdades que no van a cambiar de tiempo en tiempo. Hay verdades que son medulares, hay verdades que son importantes en la palabra que no podemos borrar, que no podemos quitar. Y cuando miramos el pasaje, no podemos ver en el pasaje el Dios que cambia, sino el Dios que mantiene el paradigma de bendición. Estábamos viendo el domingo pasado, antepasado, cómo Dios garantiza por su inmutabilidad, por su fidelidad. De Dios garantiza que Él no cambia con ninguno de los seres humanos. Porque si fuéramos a depender de nuestros conceptos y aún de nuestras actitudes, ¿a dónde estaríamos? ¿A dónde usted estaría? Por su fidelidad. Bueno, yo creo que este no sería el lugar de estar. Usted estaría en otro lugar, usted estaría perdido, usted estaría en otro camino, pero Dios dice en su palabra que Él no cambia. Versículo 6, y el gran Dios nuestro toma la ventaja siempre. Él siempre está diciendo, yo voy delante. Y Él dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Cuando la Biblia y el mismo Dios allí en los profetas menciona hijos de Jacob, específicamente esta frase, en vez de hijos de Israel, les está haciendo mirar antes de que Jacob fuera allí en la lucha en Peniel y le fuera cambiado el nombre. Les hacen mirar ¿dónde? En aquel Jacob que cuando tuvo la oportunidad dio diezmo y recibió bendición y bendición sobreabundante sobre su vida. Les hace mirar aquel Jacob que era un hombre de almas tomar. Y usted lo sabe. Jacob no era el hombre mansito que se trabaja fácil con él. No. Jacob era por lo que significa su nombre, era un suplantador. Era un suplantador al que Dios escogió para cumplir su propósito. Pero cuando tuvo que trabajar con Dios fuerte, Jacob fue un hombre dócil para entender el concepto de Dios y se dejó usar por Dios. Mire, si ahora Dios dirigiera esta palabra a ti, Dios dice, yo he tomado la delantera, te lo dirijo a ti, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado, yo no voy a cambiar para contigo. No voy a cambiar para contigo, recuérdalo, no voy a cambiar para contigo. Dios no cambia para con ninguno de nosotros. Y esa es la seguridad que nosotros como cristianos podemos tener hoy acá. Que sea cual sea nuestra circunstancia, vayamos a donde vayamos, nos movamos donde nos movamos, Dios va a mantener fiel su palabra de continuidad en nuestras vidas porque Él no cambia. Porque Él no cambia. Porque Él no cambia. Y las 3,000 promesas que tenemos en la Biblia, 3,000 y tantas promesas, son promesas de aquel tiempo y son promesas de hoy día para que nosotros podamos vivir en ella, para que vivamos en ella. Bendito sea su nombre. El Dios nuestro no cambia. El Dios nuestro nos llama. ¿Y cómo dice el Dios nuestro? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Sabrá Dios cómo el pueblo anda? ¿Sabe Dios cómo tú andas? Y señálese usted, no señale que está al lado. ¿Sabe Dios cómo yo ando? ¿Qué tiempo tengo de comunión con Él? ¿Cuántas cosas estoy viviendo a su lado?
¿Estoy confiando o estoy totalmente allí como el cabrito que siempre está dando sus patadas y está refunfuñando? Hoy Dios quiere que tú y yo seamos responsables. Que seamos responsables mirándolo a Él, porque Él nos está diciendo: mírame a mí y concéntrate en mí. En tanto, la iglesia puede estar mirando alrededor, viendo la situación. No se concentre en la iglesia, en la situación alrededor. La iglesia concéntrese en quien tiene que concentrarse. La iglesia concéntrese arriba. La iglesia busque al Señor. La iglesia no se concentre en la tierra, porque la iglesia no es de la tierra. La iglesia no es de este mundo. La iglesia, los salvados, somos ¿de dónde? Somos del cielo, somos de la gloria. ¿En quién tenemos que concentrarnos? Porque Él nos está llamando. Nos tenemos que concentrar en Él, solamente en Él. ¿Y qué pasó con Pedro cuando se concentró en el agua que estaba moviéndose? ¿Qué pasó con Pedro cuando el Señor le dice: Pedro, camina y ven? ¿Qué pasó con Pedro? Pedro se hundió. Iglesia, nos hundimos. Si tratamos de mirar alrededor, nos hundimos. Si tratamos de mirar alrededor, iglesia, si mantenemos nuestra mirada en Jesús, como dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, iglesia, esa es la única manera de mantenernos en el camino. Solamente en el camino, si ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque todo lo que hay aquí, aún el templo un día puede perecer, pero hay uno que no va a perecer, y es el que te dice: vuélvete a mí, mírame a mí, búscame a mí. Sigue la palabra del Señor diciéndonos que muchas veces nosotros nos lamentamos. ¿Y qué tipo de lamentos usamos? Parecemos inocentes, gente inocente. Y usted lo puede leer ahí en la palabra. ¿Qué clase de inocencia las preguntas del pueblo de Israel? ¿Cuáles son las preguntas que dijeron? Ay, ¿en qué te hemos fallado? Es como que no he hecho nada malo. ¿En qué te hemos fallado, Dios? Es que yo no he hecho nada. ¿Y cuál es otra pregunta? Dice la palabra. Dice acá: ¿robará el hombre a Dios? Es como el que se pone la mano en la cabeza y dice: ay, ¿en qué he hecho? Sabiendo de que ha metido la pata, como dice el cubano, hasta lo último. Ay, Dios mío, ¿qué yo he hecho? ¿Qué yo he hecho? Dice el pueblo. Dice: ay, ay, ay. Y eso muchas veces son las maneras de nosotros evadir, porque nos parecemos a Adán cuando le echó la culpa a Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente y la serpiente no tuvo a quien más echarle la culpa. Y siempre ha sido, cuando a veces nosotros los cristianos estamos metiéndonos en sitios donde no nos podemos meter, practicando cosas que no podemos hacer, y le decimos: no, esa fue la serpiente. Y la serpiente saca la cabeza y dice: ¿y otra vez yo? ¿Y otra vez me echan la culpa a mí? Cuando lo que estábamos haciendo, lo estábamos haciendo por nuestro propio deseo, no por culpa de la serpiente. Conscientemente que hemos estado fallando. Cuidado, mucho cuidado, cuando nosotros como iglesia y nos ponemos a criticar la iglesia. En estos días salió un escrito muy bonito, dice: a todos los que critican la iglesia, recuerde que usted es parte de la iglesia, usted es la iglesia. Sí, porque usted pudiera llenarse la boca para decir cualquier cosa, pero ¿qué usted ha hecho? Usted pudiera decir: no, porque la iglesia no se hace. ¿Y qué usted ha hecho al respecto? ¿Ha cambiado usted la perspectiva de la iglesia con su actitud, o su crítica viene a ser algo lacerante para dañar la iglesia? Cuidado levantar un mal testimonio de algún hermano de la iglesia, porque estaríamos ofendiendo ¿a quién? ¿A quién ofendemos cuando levantamos un mal testimonio de algún hermano de la iglesia? Estamos ofendiendo al Señor, y casi que estamos diciendo: ¿y qué he hecho yo?
¿Y qué he hecho yo? Sí has hecho. Sí has hecho. Y yo creo que el hombre, después de haber buscado una dote de inocencia, al único que puede y con el único que puede justificarse es con el Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 6:23, ¿cómo dice Romanos 6:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el 3:23 dice, ¿cómo dice el 3:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No podemos escondernos detrás de otro lugar que no sea la cruz de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No podemos escondernos en otro sitio mejor que no sea la sangre de Jesucristo, el lugar donde Jesucristo derramó su sangre. Porque por nuestra propia naturaleza, ¿a dónde nosotros iríamos? Nosotros no pudiéramos demostrar inocencia, ¿no? ¿Y hasta cuándo usted puede ver inocencia en un niño? A máximo, yo creo que un niño con 5 años ya está viéndose la ruptura de la inocencia. Y yo creo que me fui lejos. Porque hay niños que ya se esconden chiquiticos para meterse el frijolito en la nariz detrás del escaparate o detrás de la puerta ahí, porque saben que están haciendo algo malo. Y no son muy grandes los niños, ya han perdido la inocencia. Hermano y hermana que está acá, no te justifiques cuando Dios te está pidiendo cuentas. Porque muchas veces hay algunos de nosotros, no voy a decir quién, hay algunos de nosotros que cuando se nos pide algo tenemos siempre la escopeta cargada para justificarnos. Y eso es un mecanismo de defensa que podemos tener, y es de justificarlo todo, aún lo malo. Dios es el juez. Delante de Dios nadie se puede esconder. Delante de Dios nadie se puede esconder. Y usted puede haber llegado aquí con el más malo de todos los objetivos. Hay personas que han entrado a los templos para destruir a los pastores. Hay personas que han entrado al templo para matar a alguien. Usted pudiera haber llegado con un objetivo malo. Yo no lo sé. Pero hay uno que sí lo sabe, y ese sí juzga, como dice la Biblia, justamente. Justamente. Llegar aquí es con un solo objetivo. El mejor objetivo de llegar a este lugar es encontrarnos con Dios. Ver descender la nube de Dios sobre su pueblo y ver que Dios me está hablando a mí. ¿Qué me importa a mí el que está al lado? Sí, me importa. Yo no tengo que darle del codo ahí o darle un pellizco para que atienda. No, yo tengo que atender y aplicar la palabra. Ya no más justificaciones. Dice la palabra, ya no más justificaciones, porque el único que justifica, ¿quién es? El único que justifica es Jesucristo. Y veamos que Dios maldijo la nación entera de Israel por suprimir los diezmos. Vamos a ver ahí en estos versículos, versículo 8, dice, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, responde Dios. Y responde Dios, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Si usted está allí en la palabra, usted va a encontrar que el diezmo entonces era una norma para que el pueblo de Israel pudiese llegar delante de Dios con total libertad y totalmente dispuestos para encontrarse con Él. ¿Podrá alguien que es ladrón presentarse delante de Dios con libertad?
¿Podrá alguien que roba llegar a donde está Dios y decir, ay Dios mío, aquí estoy para ti? ¿Qué creen que le suceda? ¿Qué creen que suceda? Bueno, va a venir un castigo bien fuerte. ¿Y qué había hecho toda la nación de Israel? Toda la nación de Israel se habían olvidado de traer los diezmos a la casa de Dios. ¿Qué diezmos tenían que traer ellos a la casa de Dios? Es importante que usted sepa esto. ¿Qué diezmos tenían que traer? Según la ley, tenían que traer de todo el fruto del trabajo la 10ª parte para que Dios bendijese todo lo restante. ¿Y cuál parte tenían que traer a la casa de Dios? ¿Cuál? La 10ª parte. ¿Y qué tipo de la parte que Dios le había dado total? La primicia, hermano. La primicia, hermano. Tenían que traer la primicia. Tenían que traer el primer fruto. Tenían que traer lo mejor. ¿Dónde está? ¿Dónde está el gran detalle de aquel Abel y aquel Caín del Génesis? ¿Dónde está el detalle? El detalle estaba ¿dónde? En el corazón. ¿Dónde está el detalle de la iglesia hoy? El detalle está en el corazón. Porque toda la nación de Israel se olvidó de dar, toda la nación de Israel se olvidó de compartir, de traer a la casa de Dios, y aparejado a todo esto, ¿qué le llegó a la nación de Israel? Hablaba con un hermano sobre Israel, y yo creo que no hay una nación en el mundo, no hay una nación en el mundo que haya sufrido más que Israel. Y usted pudiera decir, Israel mata hoy día, Israel esto y Israel aquello, sin llegar al plano de la política, que no es en lo que estamos empeñados. Israel ha sido ampliamente masacrado en muchos momentos y en la actualidad. En la actualidad Israel es bombardeado por muchos de los allí musulmanes que se preparan para destruir totalmente Israel, para desaparecer Israel. Y el que tiene oídos para oír, oiga y entienda. Punto final. Si Israel que ha sufrido tanto, Israel que había llegado todo esto de las deportaciones, Israel que yo les sugiero que usted lea en casa luego Deuteronomio capítulo 28. Yo les sugiero que usted lea Deuteronomio 28. Y es importante que usted esté claro de cuánto puede suceder cuando un pueblo de Dios, un pueblo que es pertenencia de Dios, decide escuchar a Dios y tapar sus oídos. ¿Qué va a suceder? Todo lo que yo no quiero que suceda. Y lo que va a pasar, todo tiene que ver con nuestra lejanía de Dios. Vayamos a Ageo, un momento, Ageo capítulo número 1, versículo 6. Y qué tremendo la palabra de los profetas de este tiempo. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Hay que explicar esto? ¿Hay que explicarlo? Yo creo que no, ¿eh? ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué el dinero se vuelve sal y agua, como se dice?
¿Por qué no nos alcanza el dinero para nada? Yo sé, es una parte del por qué. Pero hay otra parte del por qué más importante que la primera parte del por qué. Hay otra parte del por qué que lo dice la palabra de Dios. Porque nosotros hemos decidido ser los dueños de lo que le pertenece solamente a Dios. ¿Cuánto dinero usted ha podido tocar con sus manos? ¿Cuánto dinero usted ha tenido? ¿Cuánto dinero ha perdido? Se le ha ido entre las manos. Y muchas veces cobramos y con la misma que llegó aquí, no sé qué pasó. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Los bolsillos estaban rotos. Se fue el dinero. Hay algo que tenemos que aprender. Iglesia, hermano, visita que está acá. Hay algo que tenemos que aprender. Y es que Dios quiere su parte. El diezmo lo quiere Dios. ¿Y será porque Dios quiere hacerse rico con su dinero? ¿O la iglesia se quiere apropiar de sus ganancias? ¿Será por esto? No. El diezmo es una actitud de fe. El diezmo es una actitud de obediencia. El diezmo es una actitud de amor para Dios. El diezmo es una actitud de devoción a Dios. El diezmo es una actitud de compromiso con Dios. Porque cuando decimos, no, yo no voy a darle a nadie. Sucedió que mi abuelo, esto es una historia triste, mi abuelo Mario, un hombre muy fuerte de carácter, mi abuelo Mario dijo, yo no me voy a bautizar estando tal pastor, no lo voy a decir porque a lo mejor alguno lo conoce, estando tal pastor en la iglesia, y yo no me voy a bautizar. Mi abuelo llegó un día a la iglesia, se sentó en un asiento en su casa y le dio un infarto del corazón y contó el reloj 3 meses y aquel pastor se fue de aquel lugar. Esto me ha enseñado a mí que por brutalidad yo no puedo. Traer los diezmos a la casa de Dios. ¿Y cuáles eran los diezmos que ellos traían? Ellos no traían solo diezmos de dinero. Ellos traían al alfolí, que es bueno aclarar. Ellos traían al alfolí. ¿Qué era el alfolí? Era un lugar de almacén al lado del templo. Era un lugar de despensa al lado del templo donde los judíos traían para la mantención del templo y de los que trabajaban alrededor del templo. ¿Qué traían allí? Ahí traían la primicia de todo, de todo. Ahí traían la primicia de todo, pero tristemente ellos se habían olvidado por años, después de la vuelta atrás con Nehemías y con Zorobabel, se habían olvidado, y con Esdras, se habían olvidado de darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué habían provocado? Habían provocado todo un desastre. Todo un desastre. Miremos allí. Dice la palabra, el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y usted dirá, ¿y será que solo tiene que haber alimento en la casa de Dios para que coma el pastor y coman los obreros de la iglesia? Usted sabe bien que no. Que cuando hay alimento en la casa de Dios, el alimento alrededor también es abundante. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de repartirlo. Dios se encarga de hacerlo llegar a los necesitados. Bendito sea el Señor. Nuestra congregación ayuda a muchas personas. ¿Y de dónde saca nuestra congregación los recursos para ayudar a muchas personas? Nuestra congregación saca los recursos de lo que nosotros ponemos allí en el plato, de la ofrenda. ¿Qué ponemos? ¿Quién
contabiliza el dinero que yo pongo en la ofrenda? ¿Quién lo tiene que contabilizar? Porque ahora, si usted crió unos puercos y la ganancia de los cerdos fue de tanto y trae un buen paquetote acá a la casa de Dios, ¿quién sabe lo que usted ha traído acá? Es el Señor. Es el Señor. ¿Y quién va a administrar el paquetote que usted trajo acá a la casa de Dios? La vamos a administrar los administradores de la iglesia, con la decisión de la iglesia a principio de año, con todo un presupuesto. Y sepa que el presupuesto de la iglesia para ayudar no es el real, el que sale acá. La iglesia sigue ayudando, y cuando hace falta, la iglesia da la mano a las personas que tienes a tu alrededor. ¿Para qué traer el diezmo acá? ¿Para qué traer la ofrenda acá? Yo creo que no podemos hacer o decir otra cosa para ser obedientes a la voz de Dios. El Nuevo Testamento no habla de diezmo, es verdad, el Nuevo Testamento no habla de diezmo, pero nosotros sabemos que el Nuevo Testamento, ahí específicamente Pablo, en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7, 2 Corintios 9, 6 y 7, dijo estas palabras. Puede buscarlo ahí en la palabra. 2 Corintios 9, 6 y 7. 2 Corintios 9, 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y si algo Dios puede hacer un buen juicio, es cómo usted pone el dinero y cuánto pone en la ofrenda, en el diezmo. ¿Necesitará el Señor? Ageo 2:8 dijo el profeta que Dios dijo, mío es la plata y mío es el oro. ¿Necesitará Dios del dinero? Pero la iglesia sí. ¿Necesitará Dios de la plata? No, pero el mundo sí necesita de la plata. ¿De dónde salen y como estaba diciendo Carlos Alberto cuando se estaba recogiendo la ofrenda, de dónde salen los proyectos evangelísticos? ¿De dónde salen los recursos para empeñar? ¿De dónde sale todo lo que nosotros podemos gozar acá en la iglesia? Los viajes que tenemos, ¿de dónde sale? Son suyos y son míos, de nuestras contribuciones. ¿Y será que yo tengo que hacer eso para agradar a la iglesia y para tener el libro de membresía bien activo? No, yo no tengo que hacer eso para agradar a la iglesia. Yo tengo que dar mi diezmo por mi obediencia para agradar ¿a quién? Porque es de Dios. Porque es de Dios. ¿Cuándo usted puede empezar a diezmar? Es una pregunta que algunos me han hecho. ¿Cuándo yo puedo empezar a diezmar? Y mi respuesta es ya. Cuando una persona entiende que la 10ª parte y más le pertenece a Dios, ¿cuándo es el momento de empezar? Instantáneamente. Porque la iglesia y yo estoy consciente de que no le metemos la mano en el bolsillo a nadie para decirle, oye, dame tu dinero. Dame tu dinero. No. Tu dinero es tuyo, pero antes que fuera tuyo y antes que mi dinero fuera mío, el dinero ¿de quién es? Y sigue siendo. El dinero sigue siendo de Dios. Es un préstamo que te da para que tú también sepas maniobrar con respecto a Él, poniendo a Cristo como centro y dándole a Él toda la gloria y toda la honra. Dios promueve bendición cuando el pueblo es fiel. Mírelo allí, usted con sus propios ojos. Dice,
dice, probadme ahora en esto. Es como que Dios te está diciendo, si lo haces o si tienes duda en cuanto a hacerlo, ponme en prueba. Hazme la prueba. Hazme prueba para ver si hay bendición o no hay bendición. Dice, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Una versión más literal de la palabra dice, y daré bendición hasta que estén totalmente plenos, hasta que no le falte nada. Y yo creo que Dios quiere bendición para la iglesia. El por qué y el para qué de hablar de dar es para que todos nosotros podamos estar en conocimiento y todos nosotros tengamos la oportunidad de hacerlo. ¿Cuántas bendiciones vienen de parte de Dios? Él abrirá las ventanas de los cielos. ¿Qué significa esto? Lluvia, y no solo lluvia de agüita para las plantitas, sino lluvia de bendición sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu iglesia, si lo haces. Dice, derramaré sobre vosotros bendición, sigue diciendo. Y yo creo que en parte la iglesia resuelve los conflictos ecológicos que tenemos alrededor. ¿Por qué? Mire lo que dice la palabra. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? El enemigo, pero acá pudiera significar también toda plaga que pueda llegar a devorar el fruto de la tierra. Dice, y no destruirá el fruto de la tierra, toda plaga que pueda destruir el fruto de la tierra, ni vuestra vid tampoco devorará en el campo, porque ella no será estéril, ella será totalmente fructífera, dice Jehová de los ejércitos. Y otra grandísima bendición, que Dios nos dé la posibilidad, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hay gran bendición aparejado al acto de dar lo que le pertenece ¿a quién? ¿A la iglesia? No, lo que le pertenece al Señor. Hay una gran bendición en cuanto a eso. Y Dios te está diciendo, ponme a prueba para ver si sucede o no sucede. Yo creo que va a suceder porque ya Dios lo ha hecho. Y al mero hecho de que digas, yo voy a dar, la bendición va a estar cayendo sobre tu vida. Hay un pueblo, y con esto termino, hay un pueblo en Guatemala, un pueblo en Guatemala llamado Almolonga, un nombre extraño, Almolonga. El pueblo era un pueblo maldito. El pueblo era un pueblo, como muchos lugares en Guatemala, de mucha contaminación, bandas, muchas muertes. ¿Y qué hicieron los líderes cristianos de ese pueblo? Se unieron y todos levantaron un clamor delante de Dios de arrepentimiento. Todo el mundo dio lo que tenía. Todo el mundo compartió lo que era de Dios. ¿Qué sucedió en Almolonga? ¿Qué sucedió? Ellos tenían una venta de 4 rastras, son puramente agrícolas, 4 rastras al mes de alimentos, frutas, vegetales. Y vendían 4 rastras, eran muy pobres. Todo el pueblo hacía toda esta colecta para poderse mantener. Las iglesias se arrepintieron, las iglesias pidieron perdón, todo el mundo dio lo que tenía, lo compartieron con Dios y Dios explotó el fruto de aquella tierra. Yo quisiera ir algún día a ese lugar. Se puede imaginar que de 4 camiones, 4 camiones grandes que vendían al mes, este pueblo hizo una multiplicación y de 4 se convirtieron en 40 camiones a la semana. ¿Puede imaginar eso? Pero no es eso solo. ¿Puede imaginar un racimo de uva de este tamaño? De aquí al piso. ¿Puede imaginar un plátano macho? Es así como le dicen en Pinar, ¿no? Un plátano macho de este tamaño.
de este tamaño? ¿Puede imaginar una col que hay que abrazarla entre dos hombres? Entre dos hombres así. Unas zanahorias de este tamaño. Eso Dios lo puede hacer también en Cuba. ¿Cuántos lo creen? Eso Dios lo puede hacer también en Cuba. Pero Cuba, y no vamos a echarle la culpa a otros, el pueblo de Pinar del Río, el pueblo de la iglesia cristiana bautista Nazaret de Pinar del Río tiene que buscar, tiene que orar, tiene que arrepentirse de sus malos caminos y tiene que soltar sus despojos de guerra. ¿Y cuáles son los despojos de guerra? Lo que tenemos en el bolsillo. Hoy hay algunos sectores que están teniendo un aumento salarial. Bendito sea el Señor. ¿Qué hacer ahora con el diezmo? Si usted ha sido ascendido en su remuneración de trabajo, ¿qué va a hacer usted con el diezmo? Mire, diezmo no va a ser lo mismo para 2 que para 200, que para 2000. Y cuando sabemos dar diezmo de 2 y sabemos dar diezmo de 200, vamos a tener la capacidad de dar diezmo también cuando tenemos más. Pruebe al Señor y el Señor añada bendición tras bendición sobre su casa, sobre su vida y sobre su bolsillo. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Nos bendiga a todos.